Buen día, profesor. Continuando con la presentación de trabajos para el UA2, presentaremos nuestro tema de investigación sobre un prototipo de sistema de control para la planta de oxígeno mediante proceso de absorción por diferencia de presión. Como integrantes en este trabajo tenemos a mi persona, Condor García Daniel Josué, el compañero Chávez Arque Giancarlo Jesús, el compañero Mota Loaiza Paulangelo y el compañero Rueda Boada Ignacio Raúl. Para dar una introducción sobre la importancia del oxígeno puro, mencionaremos a Wojciech Jigiński, quien nos habla sobre que el oxígeno es un elemento importante para muchas ramas industriales, tanto para la metalúrgica, combustión, soldadura y medicinal. En el contexto actual, en Perú, la cantidad de pacientes que sufren por COVID-19 y que requieren una oxigenación representan un 13.8, refiriéndose a los que están hospitalizados y necesitan de una oxigenoterapia, y un 6.1 para los cuidados intensivos, si no podría llegar hasta la muerte. Estos datos los recogimos de la Defensoría del Pueblo en el 2020. Dando un contexto a los costos que estos nos dan, tenemos que en Arequipa un balón de 10 metros cúbicos se está ofreciendo a 2.750 soles, en Lambayeque vendiendo hasta unos 5.000 soles y en La Libertad hasta unos 4.000 soles. Y como no solo ocurre en este sector, sino también en otros sectores, ha incrementado su demanda. Como había mencionado ya, tanto para el sector de metalúrgica, construcción, soldadura, entre otros, se requiere de un concentrador de oxígeno o propiamente balones de oxígeno puro. Esto según Wojciech Jigiński en el año también 2020. Una alternativa para la compra de oxígeno de balones es utilizar plantas de concentración. Según la misma persona, con una demanda inferior de 100 toneladas diarias, los métodos criogénicos ya no son viables, sino más bien un método de absorción, lo cual también lo refuerza el señor Yao Guofu en el 2021, refiriéndose como una técnica de bajo consumo de energía y de un coste para su funcionamiento asequible. Sin embargo, estos mismos aparatos requieren de una tecnología en su mayoría como un PLC. Sin embargo, tomando las palabras de Bill Denner T. Wheeler, el PLC, por muy pequeño que sea, requiere unos pocos cientos de dólares o para su compra. Por ello es que vemos viable un pequeño microcontrolador a nivel de placa de código abierto. Podría ser tentador para probarlo en una fracción de costo. Bueno, la propuesta de trabajo es minimizar los costos de implementación de plantas de oxígeno para el sector medicinal mediante el uso de microcontrolador PIC. Entre las especificaciones técnicas se tiene primeramente los sensores de presión para las salidas y entradas, que en conjunto con las alarmas tienen la función de detectar fluctuaciones en la presión. Otro de los requisitos es contar con 4 sensores de presión y 8 válvulas en el sistema de control. En el esquema de la siguiente diapositiva puede apreciarse lo mencionado. Ahí está la posición de cada uno de los componentes con sus respectivas etiquetas. Desde F1 hasta F4 corresponden a los sensores de presión, los cuales son transductores que van desde 0 hasta 100 PSI, de 1 a 5 BDC. Cada uno asociado a una alarma, pero con una extra, siendo 5 alarmas en total. Desde E1 hasta E8 corresponden a las válvulas y T1 y T2 corresponden a los tanques de absorción. Por último, en la parte del esquema donde aparece el número 15 queda representado el sistema de control, consistiendo en 2 microcontroladores PIC de gama media de la familia 16F. Se aprecian todos los pines de entrada y salida con los que cuentan. El de la figura 2 tiene 40 pines en total y el de la figura 3 cuenta con 18. En este cuadro se refiere al microcontrolador de 18 pines y aquí puede verse cuáles han sido precisados para el funcionamiento de la simulación, con los nombres y etiquetas asignados a cada uno, además del tipo asignado, ya sea de entrada o salida. En este cuadro, los pines que han sido utilizados del microcontrolador de 40 pines y de manera análoga están expuestos los que fueron requeridos y con sus nombres y etiquetas para poder identificarlos, además del tipo que tienen, se ha usado como entrada o como salida. En el diagrama esquemático vemos cómo está conformado nuestro sistema y relacionado a cada uno de sus componentes, refiriéndonos a los tanques, válvulas, sensor de presión y entre otros. En la descripción de funcionamiento se habla sobre el control de las válvulas, el cual será automático en función a tiempos preestablecidos. Para esto nos guiamos por el modelo de Yao Guofu, el cual fue publicado en el 2006 y se hablará en las diapositivas siguientes. En la figura 5 vemos los 6 pasos, su duración y cada una de las fases por la cual pasará cada uno de los tanques. Por ejemplo, en el paso 1, el cual tiene una duración de 12 segundos, el tanque 1 está en un proceso de absorción y el tanque 2 en un proceso de desorción. En la tabla 3 se habla sobre el estado de las válvulas en cada proceso. Por ejemplo, en el paso 1
Las válvulas que estarían abiertas serían la válvula 1, 4 y 7, y las demás válvulas estarían cerradas, y así para cada paso. Los sensores de presión detectan una presión entre 44 y 87 psi durante el funcionamiento, y se encenderá una alarma en caso haya una presión baja. Es decir, cuando un sensor detecte una presión menor de 44 psi, se activará una alarma correspondiente a dicho sensor. En caso que todos los sensores detecten baja presión, se activará una alarma general. Para el funcionamiento de nuestro sistema se requiere que esté en paralelo el sistema de control de válvulas y de presión. Para eso requerimos trabajar con el PIC 16F628A y PIC 16F874A, respectivamente. Ahora hablamos sobre el diagrama de flujo de funcionamiento. Vemos como en la figura 6 se habla sobre el diagrama de flujo de control de presión, en el cual se verifica cada una de presión de los 4 sensores de presión y si se requiere de activar su alarma, ¿no? Y en caso de que si los 4 sensores de presión sean menor a 24, también se verifica si es necesario activar la alarma general. En la figura 7 se habla sobre el diagrama de flujo de control de válvulas, en el cual se representa cada uno de los pasos, las válvulas que van a estar abiertas o cerradas y el tiempo de duración. El sistema de control principal consta de los tiempos para los retardos y los valores que van a ser utilizados para estos. Después únicamente lo que vamos a hacer es establecer los puertos como las salidas y entradas, solo únicamente con una entrada para dar inicio al programa que va a estar en bucle. Después se van a encender o apagar las válvulas de acuerdo a los diagramas de flujo y se van a esperar los tiempos correspondientes. Para los tiempos hemos utilizado simplemente subrutinas, las cuales van a contener los valores para hacer el retardo establecido, obviamente con un aproximado, no va a ser exacto, y un retardo general que va a calcular en función de 3 valores cuántos ciclos de instrucción van a ejecutarse, ¿no? Y cada ciclo de instrucción va a durar 1 microsegundo. Para lo que es el sistema de control de sensores hemos hecho lo mismo, vamos a usar entradas analógicas y por eso vamos a justificar de forma izquierda cómo van a requerirse los bits, ¿no? La conversión se hace de 10 bits, vamos a utilizar únicamente 8 de estos 10 y después vamos a ir comprobando de acuerdo a cada canal por el que va a entrar la entrada analógica si es igual o menor, ¿no? En caso de que sea menor vamos a encender o apagar la alarma correspondiente. De igual manera para todos los sensores. Finalmente, si hay baja presión, es decir, si todas las alarmas están en 1, vamos a encender una alarma más, que va a ser la alarma general. En caso de que no, la apagaremos. Bien, tenemos aquí ya la simulación en Proteus. Tenemos los dos microcontroladores, el de presión y el de control principal. El de presión ya tenemos cargado el archivo y hasta una frecuencia de 4 MHz, igualmente para el de control principal. Tenemos todo el sistema de alarmas y tenemos el botón de inicio y de reset en caso de que quisiéramos reiniciar. Y tenemos el diagrama, aquí le hemos colocado una imagen para que sea más descriptivo. Vamos a simular. Al inicio pues no funciona nada, tenemos que darle a iniciar. Y una vez inicia ya podemos ver que las válvulas se encienden y se van a ir apagando de acuerdo a los tiempos establecidos. Tenemos acá un resistor variable para simular lo que vendría a ser las válvulas de presión analógicas. Entonces, caso disminuya alguna, vemos que suena una alarma. Si disminuye otra, va a sonar otra alarma más. Igualmente, si disminuimos todas, se va a activar una alarma general. Hemos colocado ahora estos dispositivos para que sea más notorio la prueba de las alarmas. Vemos que en este caso, bueno, hay que iniciar el sistema. Y vemos que ya hay dos sensores que detectan baja presión. Vamos a elevar uno y vemos que ya la primera alarma se apaga, ¿no? Vamos a bajar otro sensor y vemos que se enciende. Vamos a bajar ahora todos para ver cómo se enciende, en este caso, la alarma general. Y vemos que se enciende la alarma general. Vamos a darle al reset para probar el reset también y funciona correctamente. Conclusiones: el sistema funcionó correctamente en la simulación. La posibilidad de llevarlo a la aplicación dependerá de los productores de plantas de oxígeno. Se podrán reducir los costos de manufactura de plantas de oxígeno para el sector medicinal utilizando microcontroladores. Gracias. Gracias. Gracias.